Muy buenos días para todos nuestros invitados. Muy buenos días para el señor Coronel Augusto Bamón Duzán, nuestro conferenciante invitado en el día de hoy. Voy a permitirme a continuación leer un resumen de la hoja de vida de nuestro conferenciante invitado. El señor coronel Augusto Bamón Duzán es un oficial de la Reserva Activa del Arma de Ingenieros del Ejército de Colombia. El señor coronel Bamón es ingeniero en obras civiles y militares e ingeniero industrial. Es especialista en aprovechamiento de aguas subterráneas de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en fotointerpretación y fotogrametría del Centro Interamericano de Fotointerpretación. Es especialista en control interno de la Universidad Militar Nueva Granada y magíster en educación de la Universidad de La Salle. En la actualidad se desempeña como docente del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada, sido director y docente en la Escuela de Ingenieros Militares del Ejército y decano, vicedecano y director del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada. Fue también profesor invitado en la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Es miembro de número de la Sociedad Geográfica y miembro honorario de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Como todos sabemos, fue el anterior presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, eh, cargo en el cual realizó asuntos muy importantes para la Sociedad Geográfica y que nos han dado pie a continuar tratando de emular los logros tan significativos. A propósito, quisiera tomarme unos segundos para contarles que en este momento la Sociedad Geográfica está haciendo esfuerzos ingentes para tratar de obtener una sede propia, asunto que va por buen camino. Quiero comentarles que de las 10 academias que forman parte del sistema del Ministerio de Educación Nacional en apoyo al gobierno nacional, en asuntos relacionados con investigación y con asesoría para temas geopolíticos precisamente, va por buen camino. Ya se han realizado las gestiones correspondientes y solamente en los asuntos burocráticos han tenido algo retardado el proceso, pero las últimas noticias son muy buenas en el sentido de que por fin la la única entidad de las 10 existentes que no tiene sede geográfica, la tendrá. Ya esto es un avance muy importante, para ello contamos con el apoyo del Colegio Máximo de Academias y de otras organizaciones que nos han permitido realizar las gestiones. Bueno, los dejo ahora en manos del señor coronel Augusto Amón Tuzán, quien nos tratará un tema de vital importancia. La geopolítica es una de las disciplinas más importantes de la geografía. Por eso él ha tomado la decisión de dictarnos esta charla denominada Geopolítica e Infraestructura Nacional en Colombia. Indudablemente, él es una persona autorizada. Ya su resumen de la hoja de vida nos dio una dirección sobre su preparación académica y científica al respecto. Pero también quiero informarles que tiene mucha experiencia porque ha trabajado y precisamente tiene obras escritas que muestran su experiencia en el cambio de la geopolítica. Mi coronel Augusto Bamón Duzán, bienvenido a esta su casa y la palabra es suya, por favor. Muchas gracias, señor doctor y mayor del ejército,
José Luis Cadena Montenegro. Muchas gracias por su presentación y le doy los buenos días a las personas que se han conectado. Con gusto, he querido participar en este ciclo de conferencias que hemos llamado el Momento Geográfico 2025 y que es la continuación de las conferencias que durante 5 años dictamos como jornadas de ciencia y cultura en homenaje al doctor Eufrasio Bernal Dufo. De modo que para mí es muy grato, placentero, significativo el poder estar aquí acompañándolos y hablándoles sobre estos dos temas tan importantes que son la geopolítica y la infraestructura nacional de Colombia. De modo que vamos a dar comienzo a la conferencia. Bueno, he querido mm, empezar con una frase o con un párrafo del sabio Caldas, que tiene más de 220 años. Este párrafo forma parte del Seminario del Nuevo Reino de Granada. Era un periódico que sacó Caldas empezando este momento álgido de la independencia en 1808. Sacó el seminario y dentro del seminario y en un tema relacionado con el tema que vamos a tratar, él decía, escribía, abro comillas, la geografía es tan necesaria al Estado como puede ser a un propietario el conocimiento perfecto de sus heredades. Registremos los departamentos de nuestra propia casa y veamos si la disposición interna de esta colonia corresponde al lugar afortunado que ocupa sobre el globo. Cierro comillas. Bueno, muy interesante este apunte del sabio Caldas por dos razones. Primero, por ejemplo, el sabio Caldas ya hablaba del nuevo reino de Granada. Es decir, por la cabeza de ellos, todavía no les había pasado que llegáramos a ser una nación independiente. Pero de todas maneras es interesante el enfoque. Y segundo, que, que el sabio Caldas puede decirse pues, que fue de los primeros o los precursores de lo que después, 100 años después, se llamó la geopolítica. Él ya entendía de la relación entre la geografía y, y el conocimiento y la práctica que se da a este conocimiento. Él conocía muy bien el, el terreno del territorio de la Nueva Granada, sobre todo en la parte sur, es decir, comprendido entre Santa Fe, Bogotá y Quito. Él estuvo viviendo unos años en Quito. Como él era abogado también, pues él viajó a Quito y allá estuvo unos años desempeñando sus funciones de abogado y escribiendo. Bueno, entonces continuemos con el tema de la conferencia. Bueno, prácticamente la geopolítica pues nace como ciencia nueva a principios del siglo pasado en Europa, ¿no? Profesores suecos, profesores alemanes, profesores eh, de Inglaterra y después seguidos por gente muy importante de los Estados Unidos, pues fueron tratando este tema que era importante porque era la ciencia del momento. Pasteur había descubierto, gracias al microscopio, había descubierto la célula. Y a la célula, él había dicho que la célula estaba conformada por cuatro partes, por por el citoplasma, por la membrana celular, por los organelos y por el núcleo. Entonces los geopolíticos dijeron, geopolíticos como Russell, como Kellen, como Mackinder y Schoeffer, y después en Estados Unidos el almirante Mahan, ellos dijeron, esta es la ciencia que se puede aplicar a lo que es un Estado, porque los Estados nacen, crecen, se reproducen y mueren, como si fueran un organismo vivo, como la célula. Entonces a los Estados les vamos a organizar ese espacio en cuatro partes también, como la célula. Entonces
dijeron el núcleo, o sea, como los alemanes dijeron, el Heerland, o sea, el corazón nacional, pues es una parte. Alrededor del núcleo está el Hinterland, el interior, y envolviendo ese interior hay una piel que se llaman, pues que son las fronteras y que marcan el espacio que tiene ese estado. Y en el núcleo, entre el núcleo y atravesando el interior y hasta las fronteras, pues van las líneas de comunicación. De modo que ellos empezaron por concebir el Estado, cualquier Estado, como organismo vivo. Y entonces explicaron también que ese organismo vivo nace, crece, se reproduce y muere. Y lo fueron explicando, por ejemplo, desde el Imperio Romano, que nació de una tribu que fue creciendo por la potencia militar de las legiones, y llegaron los romanos a ser los dueños del mundo conocido de la época. Y más o menos ellos fueron copiando esto y mostrándolo en la vida de los países de Europa del principio del siglo pasado. Y los estadistas copiándoles la idea y aplicándola, llevándola a la realidad. Por ejemplo, Hauptschöfer, él era un militar amante de la geopolítica, y él en Alemania, él empezó a hablar del tal Lebensraum, que era el espacio vital, y con el cuento del Lebensraum, pues iba alimentándole el ego a Hitler, y Hitler cada día se comía un país, con el cuento de que los alemanes necesitaban un espacio vital. Entonces, primero se comieron a Austria, después se comieron a Yugoslavia y a Polonia, y así seguían hasta que se dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y la geopolítica ha seguido explicando todos estos fenómenos de celos, de egos, de intereses de los países, de tal manera, por ejemplo, que estamos muy preocupados porque al señor presidente Petro le vaya muy bien allá en China, donde está esta semana. ¿Por qué? Porque la idea, pues, él es, pues, sacarle provecho a esa oportunidad de que Colombia participe en eso que los chinos le han dicho o han nombrado como la ruta de la seda. Hoy ese es el tema de actualidad, hablar de la ruta de la seda. La ruta de la seda no es más que recordar que hace 500 años, en, un poco antes de eso, Marco Polo ya más o menos había escrito sobre cómo era la ruta de la seda, que era la manera como los chinos regaban el mundo conocido de antes de sus mercancías, sobre todo con ese nombre, la seda, porque los chinos eran los expertos en telas y en muchas otras cosas. Por ejemplo, los que descubrieron la dinamita eran los que llevaban mucha tecnología alrededor de todo el mundo gracias a que en esa época era una ruta terrestre. Por ejemplo, como las rutas terrestres de los romanos, que le dieron la grandeza al imperio. Los romanos hablaban de la vía Apia, de la vía Aurelia, de todas esas vías construidas por ellos, y que iban dejando el rastro y la semilla de la cultura romana, la que prácticamente hoy tenemos. Ellos tenían su método, ¿no? Primero hacían esas carreteras, luego entonces a los pueblos que creaban le iban haciendo su acueducto, ¿no? Qué bueno, ¿no? Llevándole la higiene. Y también remataban haciéndole su anfiteatro, o sea, para que se divirtieran los domingos en las luchas de los esclavos y otras cosas que ellos hacían. O sea que tenían su método, por eso el Imperio Romano duró casi 800 años. Bueno, como el tema pues tiene que ver cómo es el matrimonio entre geopolítica e infraestructura nacional, tomemos de nuestra Constitución lo que dice en el artículo 334. Primero quiero decir que a un sistema integrado de vías terrestres, y las vías terrestres pues se clasifican en tres: primarias, secundarias y terciarias.
de acuerdo a cómo se vayan armando y estructurándose. Bueno, y continúo. Eh, la infraestructura también es el transporte fluvial y marítimo, terrestre, fluvial y marítimo. Son los puertos, que los puertos es el punto, por ejemplo, donde se une la línea de comunicación con el mar. Esos son los puertos. Bueno, a todo eso se le llama infraestructura nacional. Resumiendo, pues es lo que constituye la manera como se controla y se ejerce el poder en un territorio. Y se ejerce el poder en un territorio. Repito, porque por ejemplo, cuando no se ejerce el poder en las fronteras, pues hoy se dice, es un término de la geopolítica, que se dice que es un estado fallido porque no se ejerce el poder en la frontera, como nos está sucediendo. Bueno, no lo podemos afirmar en 100%, pero sí se está viendo. Se están viendo casos como lo del Catatumbo, como lo del Putumayo, donde hay debilidad. Tanto es así que se salen los colombianos a, a causarle daños allá al ejército del hermano país del Ecuador. Bueno, eso es una muestra de que no se está ejerciendo la seguridad y el control necesario en las fronteras. Bueno, siguiendo en mi intención pues, de que esto empiece con mucha claridad, voy a indicar algo de la relación entre la geopolítica y la infraestructura nacional, porque pues nos enseñan, ¿no? El matrimonio este es para sacarle provecho. Nos enseña en dónde estamos y para dónde vamos. Yo pienso, miren, que este momento como desordenado que estamos viviendo, pues nace de nuestro mismo destino. En el año de 1991, todos sabemos que estrenamos Constitución, ¿no? La Constitución del 91. En esa Constitución del 91 por ninguna parte se habla de la geografía y de la historia que se debe enseñar en los colegios, en primaria y bachillerato. Entonces, metieron todos estos conocimientos en un solo paquete que se llamó las ciencias sociales, pero las que pagaron el pato, las que se perjudicaron, a las que no le pusieron atención, fue a la historia y a la geografía. Las metieron como unas sociales más y les dieron unas horitas dentro de las 40 horas semanales que ven los muchachos. Y entonces por eso no volvimos a ver que uno de niño se ocupara de colorear un mapa y que durara todo el día coloreando un mapa. Es que eso ya no se ve. O que la maestra se llevara a los niños a mostrarles en el municipio cómo era la distribución física del municipio, que tenía corregimientos, que tenía veredas, que tenían edificios municipales, etcétera. Bueno, entonces hemos pagado el no haber mirado la geopolítica como una herramienta de control y ayuda para la acción efectiva del gobierno. Bueno, otro de los pecados, pues que no sabemos cómo, en dónde priorizar los recursos. Más adelante voy a hablarles del caso de Urabá. Y entonces, mediante el caso de Urabá, pues vamos a hablar de ese adelanto, ese aporte, esa inteligencia, ese esfuerzo, ese mérito de la cultura antioqueña para lograr el desarrollo que ellos muestran y que es un ejemplo para todos los colombianos. Bueno, otro ejemplo de esta relación entre geopolítica e infraestructura es el esfuerzo pues, que hemos hecho ya en el centro de Colombia, a nivel nacional, a nivel gobierno nacional, con esta carretera, gran carretera, que se llama la Ruta del Sol, que más adelante vamos a detallarla,
y su intermodalidad. ¿Por qué? Porque es que los métodos de transporte, o sea, el método terrestre, el método férreo, el método fluvial y el transporte aéreo, pues todos esos se unen en un sano interés de aprovechamiento de los recursos. ¿Por qué yo digo sano interés? Porque la gracia no es hacerse competencia, la gracia es complementarse. Se dice, se dice, por ejemplo, medio tomando el pelo, que es que al ferrocarril lo mató la tractomula, ¿no? Y molestando, así como siendo medio simpáticos, dicen, pues que cuál es lo de la tractomula? Pues que cualquier boyacense era dueño de dos tractomulas. Entonces, pues claro, le hicieron la competencia al ferrocarril y como más adelante lo indicaremos, pues el ferrocarril se fue muriendo solo. Bueno, entonces está indicando relaciones, por ejemplo, que hoy el presidente Petro, el señor presidente Petro, está mirando, pues que tenemos que revivir el ferrocarril. El ferrocarril, ¿cómo lo piensa revivir? Pues con el corredor férreo La Dorada Chiriguaná, que más adelante lo mostraré en un mapa. Y entonces también habrá que ponerle cuidado al túnel Villeta Guadas, porque la ruta del Sol no será ruta del Sol si no la empatamos con Bogotá y falta ese pedazo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a empatar? Pues con el túnel Villeta Guadas, que seguramente se va a hacer, yo creo que se empieza el año entrante y que durará en construcción unos 5 años. Y para, para que esto se constituya en un sistema con continuidad. Por ejemplo, que esa posibilidad de servicio o de optimización de un recurso, pues se traslade a la sabana de Bogotá. Por ejemplo, eso cómo se está logrando, pues con la construcción del anillo vial sobre toda la sabana de Bogotá, es decir, ya cubriendo casi todo el departamento de Cundinamarca. ¿Cómo lo hacemos? Pues con esta vía Girardot, Honda, Puerto Salgar y que ya se conectó en estos días, hace un mes, se conectó con la vía 40 que va de Girardot a Bogotá, o sea que se va cerrando el anillo. Desafortunadamente, pues faltan dos partes del anillo para que se cierre y que Bogotá tenga una circunvalar como la tienen las ciudades norteamericanas, que tienen lo que ellos llaman un beltway, una avenida circunvalar. Bueno, esto como decía, pues aquí vamos para allá con la ALO, a conectar eso con la ALO, Avenida Longitudinal de Occidente, porque no tiene sentido venir desde Girardot con una carretera de las más altas especificaciones, pero sí llegamos a Suacha y ahí empezó el trancón. De modo que si no terminamos o le trabajamos a la avenida longitudinal de Occidente, pues esto no va a tener sentido. Bueno, y también a la autopista norte. La autopista norte, por estos días estamos pensando en que tenemos que solucionar el problema ese entre los dos humedales, entre el humedal Torca y el humedal Guaymaral, porque si no, ahí se nos quedan todos los carros en ese pantano. Hace unos días me fui un domingo a visitar la tumba de mi papá, por allá en un cementerio de esos, y allá se me varó el carro, que se llenó de agua, que todo eso estaba convertido en una laguna. De modo que eso, lo que queremos es que no nos vuelva a suceder. Habrá que mejorar la autopista norte construida en tiempos, hoy se inició su construcción en tiempo de Rojas Pinilla. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuántos años han pasado? Pero es el momento en que ya tengamos, que le demos solución a lo que hemos llamado la reserva Van der Hamen, en un mensaje, es un mensaje científico eh, que aporta, ¿no? Que no podemos hacer una obra sin haber pensado en las consecuencias, como nos está pasando ahora. Bueno, notemos, por ejemplo, que en este sistema que la perimetral de Oriente, pues le falta la parte
de Monserrate, ¿no? La parte que empieza en Sesquilé y que termina en el Cisga, ¿sí? Eso más adelante lo explicaré en lo que es la, la, la serie de vías que hemos llamado las 4G y después las 5G, la cuarta generación y de quinta generación, este programa vial liderado por el Departamento Nacional de Planeación. Bueno, les hablaba del ejemplo antioqueño. El ejemplo antioqueño para entender el matrimonio entre geopolítica e infraestructura. Los antioqueños son un ejemplo de estos. Hace más de 100 años, un señor que se llamó Gonzalo Mejía, él, él fue el que fue dando la iniciativa, ¿no? Mostrando, mostrando la importancia de Turbo para el desarrollo de Antioquia. Entonces, después eso se pasó a la construcción de las vías, se pasó al desarrollo de los cultivos de banano que nos han clasificado a Colombia como una de las repúblicas bananeras de la América, pero en el buen sentido, ¿no? Es un recurso valiosísimo, valiosísimo. Bueno, pero lo que quiero aquí es como decir cómo se fue eh, cómo se fue armando este rompecabezas en una manera inteligente, coherente y juiciosa. Hay una pregunta en el tablero de las trochas y más adelante trataré este tema, si me queda tiempo. Bueno, entonces mire que estamos hablando de este sentido, del buen sentido de las construcciones. En estas vías de la cuarta generación se habló de la Mar 1, de la autopista Mar 1. Esa ya se terminó. Es la vía al mar de Medellín a Turbo en dos sectores, Mar 1 y Mar 2. Más adelante en un mapa lo voy a precisar. Bueno, el túnel del Toyo entre estas dos partes. El túnel del Toyo de casi 10 kilómetros de largo ya casi se da al servicio. Será el túnel más largo de América Latina. Bueno, y salida, ¿para qué? Para salir a Puerto Antioquia, en el sur del Golfo de Urabá. También ya Puerto Antioquia es una realidad, ya se están colocando las grúas, de modo que allá en Antioquia es diciendo y haciendo. Bueno, y, otra buena noticia que tenemos es la gracia de esto es que arma esto para que Turbo se convierta en el primer puerto de Colombia por sus condiciones geográficas, topográficas, geológicas. Y entonces se conecta el túnel, el puerto de Turbo con el sistema vial nacional mediante la carretera Caucasia, Tierra Alta, Valencia, San Pedro de Urabá y Turbo. Tal vez como lo expresaba José Luis Cadena, que me presentó, pues yo tuve el honor de ser el primer comandante de ese batallón que construyó esta carretera, la carretera entre Valencia y San Pedro de Urabá. No he, a los ojos de una persona que no entendiera, qué era lo que estábamos haciendo, pues no tenía significado. Pero a los ojos de un colombiano que sepa de geografía, pues sabía que era unir el puerto de Turbo con todo el sistema vial nacional saliendo a Caucasia. Bueno, ese es el ejemplo, un ejemplo de una conciencia geográfica aplicada a una realidad. Bueno, en, quiero hablarles ahora de las dobles calzadas para el 2019. ¿Por qué eso de las dobles calzadas para el 2019? ¿Por qué? Pues porque es el sistema vial colombiano, pero bien, bien concebido. ¿Dónde nació? Esto nació porque pensaron que el centro de ese sistema vial, como el de la célula, el corazón, el Heartland, pues que sería Medellín para este sistema. Y entonces desde Medellín concibieron las rutas hacia el norte, pues que les fue el primer grupo, las rutas hacia la derecha que salía a Caucasia, al río Magdalena, es decir,
por Caucasia, que queda sobre el río Cauca, se conectaría por el sistema vial con el río Magdalena. Bueno, la, el grupo 3 que era salir a Puerto Berrío. Los paisas soñaron toda la vida con la salida a Puerto Berrío. Y ellos tuvieron el primer ferrocarril que atravesó allá el túnel de la Quiebra y salió a Puerto Berrío. Y hacia el sur, porque ellos también sueñan con salir al Pacífico. No solamente salir al Atlántico, sino salir al Pacífico. Bueno, y otra buena noticia de este sistema es que, como todos sabemos, el canal de Panamá, pues Panamá fue una de las provincias colombianas que se separó a principios del siglo pasado, pero Panamá, pues con ayuda de los norteamericanos, después de que los franceses fracasaron, los norteamericanos en 1914 terminaron el canal de Panamá. O sea que el canal de Panamá lleva ya más de 100 años, pero ya está quedando obsoleto por la capacidad para atender los buques portacontenedores, 10.000 contenedores que ya no caben. Bien, y entonces la buena noticia es que con el puerto de Urabá ya podemos pensar en unas ideas que han venido desde el siglo pasado, que es salir al Pacífico. Entonces, ¿cómo salimos del puerto de Turbo al Pacífico? Pues con el canal Atrato-Turandot, Bahía de Humboldt, que más adelante también lo precisaré en otro mapa. Bueno, entonces sigamos adelante y, y miremos ahora lo de la Ruta del Sol. La Ruta del Sol es otra vía muy importante para Colombia porque es la del corazón nacional saliendo desde Bogotá. Como dice, como dice la gráfica, sale de Bogotá y llega a las tres ciudades allá sobre el Atlántico: Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Eh, eh, Tiene de bueno pues que es paralela al río Magdalena, para que se dé lo que se llama el transporte multimodal, ¿no? Que hemos estudiado, Planeación Nacional lo ha estudiado, la Cámara Colombiana de Infraestructura lo ha estudiado, y vamos trabajando en una forma inteligente. Eh, por ejemplo, ya se ha llegado a concluir de que un kilo que se transporte de Bogotá a la costa atlántica, y suponiendo que valiera 100 pesos, si lo si lo llevamos en tren, nos va a bajar a la cuarta parte. Es decir, esos 100 pesos ya no se necesitan sino 25 pesos. Y si lo llevamos por río, es mucho más barato se baja a seis veces. O sea que ya nos vale 16.000 pesos. Bueno, entonces lo bueno. Bueno, miremos que la Ruta del Sol tiene tres partes y tres tramos. ¿Puede subir un poquito, Paolo, para ver los tramos? No, al contrario. Bueno, tiene el tramo 1 que va de Villeta a, a, a Puerto Salgar, como dice la ayuda. Es el más cortico, tiene apenas 61.3 kilómetros, pero, pero tiene el problema este del túnel Villeta-Gualvas, que si Dios quiere, pues yo le pongo unos 5 años en la construcción, con el mismo ahínco, con el mismo entusiasmo con que lo hicieron, por ejemplo, el túnel del Toyo, que le pusieron al túnel del Toyo. Pero el tramo central va de Puerto Salgar a, a San Roque, ¿no? Es el más largo, tiene 528 kilómetros. Vamos haciéndole la suma a estos tramos. Y el tramo número 3, que es el que ya llega a la costa, que va de San Roque a la Y de Ciénaga, donde se reparte para Santa Marta o se reparte para Barranquilla y Cartagena. Ese tramo tiene 465 kilómetros. Sumados estos tres tramos dan 1.050 kilómetros que,
que sumado a lo que se necesita para llegar a Villeta, pues serían como 1.200 kilómetros que nos demoramos para ir hasta la costa, de Bogotá a la costa. Bien, eh, pasemos, por favor. ¿Quieren en esta ayuda explicar algo sobre las, las vías 4G? Entonces, pues planeación nacional en un buen sentido durante varios periodos presidenciales, pues ha puesto a andar esto de las, de las generaciones, ¿no? Las rutas de cuarta generación. Las vías de cuarta generación son 40 vías muy importantes en Colombia que están en la ola 1, en la ola 2, en la ola 3 y en la ola 4 y que poco a poco se van haciendo, pero en una forma coherente, ordenada, lógica. Entonces, por ejemplo, en la ola 1, bajando un poquito, en la ola 1 nos faltan tres. Nos falta la de eh, Mulalolo Guerrero, ¿sí? Nos falta la perimetral occidental de Bogotá, perimetral oriental de Bogotá, y, y ahí también nos falta, eh, bueno, creo que ahí no nos faltan sino dos, y en la ola 2 falta una, eh, y, y otras pues también no tan importantes, pero las otras sí se han cumplido. Es decir, lo bueno, lo que se reconoce en este sistema es que tiene una lógica, tiene un sentido. Al final explicaré, pues en contra de esto ha sido que muchas de las carreteras que se han construido, que se han diseñado o que se han presupuestado, pues que tienen es el sentimiento político, ¿no? La mano del político que quiere es sus votos. No le interesa tanto el beneficio o la optimización de los recursos a nivel nacional, sino pues su beneficio personal, que ojalá le dé los votos para que salga senador y si no, pues para que salga representante o si no diputado, bueno, o concejal. Bueno, pero este es un buen sistema y me parece que históricamente hay que reconocerlo, que hemos trabajado muy bien, un poquito exagerado. Por ejemplo, aquí en esto se nos fue la mano en la parte también antioqueña, ¿no? Muchos proyectos que favorecieron y los antioqueños pues ya los terminaron. Eso, lo que existe en Antioquia es algo digno de reconocer. La salida al mar, a Turbo, la salida al Pacífico, la salida a Bogotá y la salida al noreste, o sea, Caucasia. Bueno, muy bien. Podemos seguir, por favor. Bueno, a la segunda generación, que se llamó, perdón, a la cuarta generación, que se llamó 4G, el sistema 4G, pues sucedió el sistema 5G. En el sistema 5G se está trabajando. No ha sido tan exitoso como el primero, porque los recursos pues, no se han manejado con seriedad. Por ejemplo, hay tres problemas ahí que son latentes, vivos y que son de ponerle cuidado. Por ejemplo, la salida de Bogotá a Buenaventura. Tiene un trancón, la vía de Lobo Guerrero, Buenaventura, que ¿a qué se debe? Pues que fue muy mal manejado desde el comienzo del proyecto. Y ahora tiene plata, pero la tiene en las fiducias. Y bastante plata, como 14 billones de pesos que tiene ese proyecto, pero que está en, en los bancos, pero pues con el modelo este de fiducias. Bueno, pero bueno, por lo menos nosotros sabemos para dónde vamos y en la medida que se le ponga la atención por el gobierno de turno, pues seguirá avanzando y con un buen sentido. Por ejemplo, en esta ayuda al aeropuerto de Bogotá, pues habrá que mm, hacerlo, hacer otro tanto de como está ahora. Y eso que acabamos de estrenarlo, ¿no? Habrá que hacer otro tanto porque, porque quedó chiquito, ¿no?
y se convirtió pues en el aeropuerto más importante de Sudamérica. Entonces toca ampliarlo y eso es urgente a lo que habría que ponerle cuidado. Y aquí están pues los presupuestos que se han considerado. Este presupuesto para ese aeropuerto es de 9,4 billones de pesos y yo creo que quedará corto. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí figura en en las otras obras lo del ferrocarril La Dorada Chiriguaná, pues que también se está comenzando en estos días, ¿no? La Dorada Chiriguaná, más adelante miramos qué significa eso de La Dorada Chiriguaná y también, por ejemplo, lo del canal del dique, ¿no? Si queremos sacar mercancías a Cartagena, pues tenemos que aprovechar esa lección de geografía que nos dieron los españoles, ¿no? Ellos dijeron, pues el río Magdalena no tiene sentido que termine en Barranquilla. Necesitamos es que termine en Cartagena, porque Cartagena era el puerto, era tal vez el principal puerto de la colonia española en América. Entonces ellos necesitaban que el río, para que llevara todas las mercancías por el río Magdalena, que terminara en Cartagena y no en Barranquilla. Y construyeron, se empeñaron y construyeron el canal del dique. Hoy nos hemos vuelto a dar cuenta de la importancia que tiene el canal del dique en nuestra infraestructura y le estamos poniendo atención. Y bueno, tenemos que ponerle atención, seguirle poniendo atención a esos ríos, el Cauca y el Magdalena, para que no nos suceda lo del dique de Caregato, que se rompió el dique de Caregato y llevamos como 2 años hablando de que lo vamos a reparar, pero que nada, nada. Bueno, sigamos. Bueno, pasemos ahora a hablar de nuestra Amazonía y nuestra Orinoquía. Es decir, son de las 6 regiones, las dos que quedan al este de Colombia. El, Imaginémonos que el Barón de Humboldt hace más de 200 años, hace un poquito más de 200 años, él, decir, antes de que fuéramos una nación independiente, en 1804, por esa época, él lideró una gran expedición de científicos europeos y dentro de lo que ellos recorrieron toda la América del Sur y hasta Estados Unidos fueron, y entre las buenas obras que hicieron fue revisar lo que se decían de la importancia de la unión entre los sistemas hídricos de la Amazonía con la Orinoquía y mostraron esa importancia allá junto entre por los ríos de Vichada y Guaviare. El, bueno, nosotros ya en nuestra época recordamos con tristeza, añoramos lo que hizo el Barón de Humboldt allá en su expedición y, y notamos, bajando hacia el sur, que en la necesidad de unir estos sistemas. Más adelante también indicaré que el Perú ya hizo su puerto, el Perú ya une el Brasil con el Perú y sale al Pacífico. Bueno, entonces, y aquí con tristeza les quiero, pues, como eh, pedir que echemos una miradita, que todo este sistema de ríos, ¿por quién fue aprovechado? ¿Por quién ha sido aprovechado? Por los narcotraficantes. Es decir, eso sí saben geografía, pero geografía de esa mal aplicada, ¿no? Pero ellos sí aprovecharon esta red de ríos uniéndolos verticalmente. Todos estos ríos corren hacia la derecha, ¿no? A salir al Amazonas o en la parte norte a salir al Orinoco. Eh, Son como 20 grandes ríos y los narcotraficantes sí han hecho rutas de tal manera que salen desde el Putumayo o desde la frontera con el Perú y el Brasil, salen hacia el norte, allá para salir por el Catatumbo.
A eso se debe que se vivan peleando entre la FARC y el ELN, o lo que queda de la FARC con el ELN, y se matan entre ellos. Pero ellos no lo hacen por ningún sentido patriótico geográfico, sino por su necesidad de que funcione la ruta para sacar los narcóticos por el norte. Bueno, echémosle una. Bueno, está bien. Sigamos ahora. Sigamos ahora hablando de los puertos. De 20 puertos importantes en Sudamérica, solamente figuran en esa clasificación, solamente figuran Cartagena en el norte y Buenaventura sobre el Pacífico. Bueno, esta clasificación sale de un ordenamiento con respecto a la cantidad que ellos al indicador que han inventado, que se llama el de los TEU, 20 Equivalent Unit. ¿Qué es un TEU? Pues es un container de 20 pies. Por eso se llama 20 Equivalent Unit, que es como la unidad de medida. Entonces, con esa unidad de medida, eh, el estudio de la capacidad de los puertos, pues ha mostrado que el puerto de Cartagena es el puerto número 4 de todos esos 20 puertos de Sudamérica. Y el puerto de Buenaventura es el puerto número 16. El de Cartagena con 2.660.945 de TEUs. Y el de Buenaventura, pues que le es mucho más poquito. Eh, 1.764.000, perdón, 911.536, cuenta 36. Bueno, pero ¿por qué yo traigo aquí esta ayuda? Pues porque el puerto de Turbo, que yo confiando en Dios y en el esfuerzo de nuestros dirigentes, el puerto de Turbo puede estar en funcionamiento dentro de unos 4 años. ¿Cómo? Pues con Puerto Antioquia. Todo ese sistema vial que yo expliqué antes termina en Puerto Antioquia. Puerto Antioquia un poco a la derecha de, de la parte baja del Golfo de Urabá, como más adelante la explicaré, pues que va a cumplir, pero unos papeles muy importantes dentro de nuestra economía, dentro de nuestro desarrollo, dentro de nuestro mejor vivir, porque entre más alto sea el Producto Interno Bruto, pues tendremos una mejor calidad de vida todos los colombianos. Y como lo estamos logrando, por ejemplo, ya somos desde hace 5 años nos volvimos en una potencia mundial en el aguacate, ¿sí? Nos volvimos también en una potencia mundial en las flores. Y todo eso es agroindustria, que de la agroindustria no se hablaba nada hace 10 años, ¿no? Entonces ya estamos hablando de la agroindustria y seguramente vamos a seguir ese camino, el camino de la agroindustria, porque es el inmenso potencial que tiene Colombia con este clima tan adecuado para la agricultura y la posición tan adecuada también para el comercio mundial. Por ejemplo, nuestra necesidad de salir a Buenaventura o al Pacífico con otro camino diferente al de Buenaventura al norte, allá con lo que yo digo, el río Atrato, Truandó, Bahía de Humboldt, en la parte norte, para que aprovechamos ese 70% del comercio mundial que está en la cuenca del Pacífico. Continuemos. Bueno, quiero explicarles con esta ayuda por qué la importancia del puerto de Puerto Antioquia. Puerto Antioquia, el primer puerto que tendrá Urabá. Puerto Antioquia queda aquí donde está el puntico rojo. Bueno, al norte de Puerto Antioquia pues está Turbo, el Totumo, Necoclí, pues que fue el sitio cuando hubo esta gran migración hacia los Estados Unidos. Allá era donde se reunían las gentes que querían migrar a los Estados Unidos de todo el universo.
Entonces, por ejemplo, a Necoclí le cambiaron el nombre y le decían, tomando el pelo, le decían Necohaití, ¿sí? Porque ahí se reunían todos los que querían irse para Estados Unidos. ¿Por dónde? Por Acandí. Atravesaban el Golfo y se iban a Acandí y pasaban a Panamá y por Centroamérica hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos. Entonces, miren la importancia de esta visión para aprovechar el hecho de que el río Atrato desemboca en el puerto de Urabá. Puerto de Antioquia está construido en otro brazo del río que se llama el río León. Entonces miremos del mapa de Antioquia, parece este es un cuello de cisne que se asoma ya al Atlántico, porque Puerto Antioquia sí tiene su manera de Medellín asomarse al Atlántico con Puerto Antioquia, con ese sistema vial que ya explicamos y, y que que se fue desarrollando ordenadamente. Miren el juicio de los antioqueños, miremos el juicio de los antioqueños. Ellos no fueron así haciendo el andén, como vemos nosotros, que lo primero que se les ocurre antes de hacer la vía, entonces hacen un andén mal hecho. Entonces el agua lo desbarata y ahí se fue la plata. Bueno, miren, ellos empezaron con la autopista del Magdalena 1 y saliendo hacia el río Magdalena. La autopista al Mar 2 ya formaba parte de la ruta hacia el Golfo de Urabá. Al Mar 1. Entre el Mar 1 y el Mar 2 estaba el túnel del Toyo. Bueno, en la conexión Pacífico ellos ya la habían hecho porque no solamente están interesados en salir al Atlántico, sino salir al Pacífico, ¿no? Entonces ese sistema vial alrededor de Medellín lo que les permite es salir a toda la zona cafetera. O sea, es decir, una visión nacional de su departamento, pero aprovechando el recurso de la geografía para influir en todo el mercado circunvalar o alrededores del departamento. Autopista a la conexión Pacífico 3 en el sur, Pacífico 2 también otra parte en el sur, Pacífico 1 en el sur, la autopista al río Magdalena, a salir a Puerto de Río, y la conexión norte, pues que era para salir a Urabá y allá con el túnel del Toyo, aquí que queda entre Santa Fe, y Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas. Como yo les decía, va a ser el túnel más largo de Sudamérica. Bueno, estos mapas reconozco y le doy los derechos de autor al colombiano. Y agradeciendo esta imagen y la anterior que fueron tomadas del colombiano. Continuemos. Bueno, eh, no nos podemos dormir sobre los laureles, ¿no? Como se dice, sino que tenemos que copiarle la ayuda. Por ejemplo, el Perú. El Perú ya abrió su puerto de Chancay para unirlo con el puerto de Shanghái. Mejor dicho, hasta las dos palabras se parecen, ¿no? Qué inteligentes esos peruanos, miren. Un puerto que toma o que resume o trae todos los productos de toda la Amazonía y lo lleva hasta el litoral pacífico y que ya está en funcionamiento y que se conecta con el puerto de Shanghái, que es el principal puerto de la China. La China, pues ahora está pensando en la ruta de la seda, que sería a la izquierda, pero no olvida que el 70% del mercado del comercio mundial está en el Océano Pacífico. Esta es una buena noticia, pues mala porque no fuimos los colombianos los que hicimos eso, pero sí buena porque esto es un polo de desarrollo que junta al puerto de Callao, que era el primer puesto del Perú, y a Guayaquil, pues en el Ecuador, y a Buenaventura, ¿no? Que no nos pase, que no nos pase ahora con Puerto Antioquia, pidámosle a Dios que no nos vaya a pasar que, que le, que le decían al presidente Petro, pues que ayudara a Buenaventura, y dijo no, porque es que eh, a Buenaventura no lo ayuda porque fue creciendo en una forma desordenada. Y le decían,
Entonces ayude a Puerto Antioquia. No, es que a Puerto Antioquia no lo ayudo porque no quiero que crezca como Buenaventura, en una forma desordenada. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Pues a que el sentido, los valores, los recursos tienen un orden lógico. Ejemplo, cuando venimos de Girardot por esa vía 40, de los mejores vías que tiene Colombia ahora, 3 carriles, muy bien construidos, muy bien manejados los pendientes o las pendientes. Y entonces venimos contentos de Girardot por esa vía y llegamos a Soacha. ¿Y qué vemos? Pues sobre esas lomas de Soacha han construido y todavía no los han dado al servicio, pero yo calculo que son como unos 500 edificios, 500 edificios de unos 10 pisos para, para alojar a estas personas que han emigrado, a estas familias que han emigrado a Bogotá y que no tienen vivienda. Muy buena la idea, excelente idea, pero me pongo a mirar eso cada vez que paso por ahí y me pregunto, ¿y dónde estarán los colegios? Y, y uno con tristeza, ¿no? Se pregunta, ¿y dónde estarán los colegios? Este señor que se murió ayer, que fue presidente de Uruguay, perdónenme que se me olvida el apellido. Bueno, este señor, Mujica. él decía, eso, Pepe Mujica, él decía que, que él cuando se ponía bravo, que lo primero que decía es que los ponía a hacer planas, como hacíamos cuando éramos niños. Escribir 100 veces la frase de que lo primero que se mira es en la educación. Antes de cualquier desarrollo, lo más importante de mirar es la educación. Entonces, cuando yo paso allá por Suacha y veo todo ese poco de edificios y yo miro, ¿y dónde estarán los colegios? Los colegios no aparecen por ningún lado. Y yo digo, ¿y entonces en dónde van a jugar fútbol estos niños? Porque no se ve por ningún lado las canchas. Los polideportivos no se ven. Y también digo yo, bueno, y cuando llegue el domingo y que quieran ir a misa, y entonces, ¿dónde están las iglesias? Sea de la comunidad que sea. Y no hay. Entonces, nosotros mismos somos causantes de ese gran pecado que estamos cometiendo de desconocer el ordenamiento normal de una comunidad. Una comunidad necesita canchas, una comunidad necesita colegios, una comunidad necesita eh, polideportivos, eh, iglesias, etcétera. Bueno, entonces volvamos a nuestro orden y ahora quiero mostrarles la importancia de esa vía que construimos los ingenieros militares entre, entre Valencia y San Pedro de Urabá, cerca de Turbo, para unir el sistema vial de Turbo con todo Colombia. Entonces sale a Caucasia y de Caucasia por el Magdalena Medio sale a Puerto Berrío para después salir a Bogotá. Esta ruta le economiza, recuerden que habíamos dicho que la Ruta del Sol son 1050 kilómetros. Esta ruta que está a la mano, es decir, esto no es nada extraordinario. Esta ruta prácticamente ya está hecha, pero ahora hay que mejorarla para ir de Puerto Triunfo a San Pedro de Urabá. Aquí es donde yo digo que los ingenieros militares construyeron un buen pedazo, una buena parte. Este tramo de Puerto Triunfo, Caucasia y Turbo tiene 546 kilómetros. Si a esos 546 kilómetros le sumamos unos 250 hasta Bogotá, entonces tendremos una vía no de 1050 kilómetros como teníamos antes para ir hasta Santa Marta, sino que tendremos 750 kilómetros, que, que es una rebaja de más o menos 250 kilómetros, pues que eso es muy significativo en los costos de transporte.
Y fuera de eso, miremos en este perfil de esa ruta, pues que no tiene las grandes alturas como pasa para llegar a Bogotá, porque la más alta es de 750 metros en Remedio. Bueno, muy bien. Entonces, pues estos mapas, el conocimiento geográfico, como que le da uno alientos para seguir trabajando, ¿no? Para seguir trabajando, para seguir por el derecho de las cosas. Y otra cosa, otra noticia buena, pues que aquí nos queda, como dicen los villaristas, de bola a bola la salida al Pacífico. Urabá en el Atlántico, pero nos queda así de papayita la salida a la bahía de Humboldt, o aprovechando el río Atrato, que en Río Sucio recibe al río Truandó y que siguiendo hacia la izquierda, aquí está la serranía del Baudó, pues que es una serranía de unos 40 kilómetros, en donde habría que construir el canal, pero pues algo parecido a lo que se hizo en el canal de Panamá, en el cual se aprovecharon los ríos, ¿sí? Y el lago Gatún, que los represó para que fueran fácilmente aprovechados. Bueno, entonces sigo yo con mi idea y con el mensaje principal que quiero que quede en esta conferencia del aprovechamiento racional de los recursos, ¿no? Pero ordenados, coherentes, consistentes. Bueno, entonces vamos a continuar porque ya me estoy quedando corto en el tiempo. Y aligeramos. Siguiente. Bueno, hablemos del ferrocarril. El ferrocarril, en una época, en su mejor momento, por ahí en 1970, el siglo pasado, tuvo 3.700 kilómetros de longitud, ¿sí? Salía a una Buenaventura, salía a Santa Marta. Me gradué hace muchos años de bachiller en un colegio de Garzón Huila y entonces mi papá me regaló el viaje de Bogotá hasta Santa Marta en autoferro. Iba uno de Bogotá a Santa Marta en un día en autoferro. Y cerca de Puerto de Río, ahí en La Feliza, ahí se unían con el tren que venía de Buenaventura. Todo eso está ahí, pero abandonado. Qué vergüenza. Abandonado eso. Ahora, pues el señor presidente Petro le quiere meter la mano al ferrocarril que va de, de La Dorada, subiendo un poquito La Dorada aquí, a Chiriguaná. ¿Para qué? Para darle vida a no es la Ruta del Sol, pero va paralela a la Ruta del Sol, para darle vida al ferrocarril, porque aquí en Chiriguaná se puede unir con los ferrocarriles que llevan el carbón. En este caso es el que sale de la Loma, en el Cesar, y lleva el carbón a Santa Marta. De modo que las cosas están relativamente fáciles metiéndole la mano a ese tramo entre La Dorada y Puerto Salgar. Y volvemos, sí, con un esfuerzo, yo creo que de unos 3 o 4 años, con un esfuerzo coherente y consistente, volvemos a atender ferrocarril con un buen sentido. Y ojalá pues que sigamos aprovechando la infraestructura que tenemos, ¿no? Es infraestructura abandonada en muchas partes de Colombia, ¿no? No podemos darnos ese lujo de dejar abandonado eso. Bueno, continuemos. Otro de los pecados que hemos cometido en nuestro desarrollo de la infraestructura es que hemos pensado siempre hacia el norte. Estos términos en latín nacen en la época de Marco Fidel Suárez, ¿no? Del general Pedro Nero Espina, presidente. Olaya Herrera. Entonces, se decía que las vías de Colombia se les aplicaba estos términos en latín, res pisce polum, ¿no? Que eran porque todas eran para el norte, todas eran para el norte, y ninguna era transversal. De modo que tenemos que pensar en una vía que sea transversal.
¿Cuál yo recomiendo? El conocimiento que yo tengo de haber viajado y de haber caminado todo todas estas partes, pues yo recomiendo la vía que va de, de Neiva a San Vicente del Caguán. Claro, pero que no la cojan para quemar en los buses. Y, 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 y- y qué vergüenza, y quemar adentro a un suboficial. Eso sí no tiene perdón de Dios, la brutalidad. La brutalidad revuelta con la violencia, ¿no? Bueno, entonces sí, yo digo que esto también está ya casi terminado para salir para que Colombia tuviera una ruta, porque de Neiva pues ya sale a Buenaventura, que tuviera una ruta en el sentido oriente-occidente, u occidente-oriente. Bueno, esta también comunicaría con la marginal de la selva, que une la Orinoquía con la Amazonía, es decir, poniéndole un sentido al esfuerzo, el empleo racional de los recursos, que hoy se habla mucho eso del empleo racional de los recursos. Aprovechemos aquí para mostrar algo. Mire, la FARC, ellas desde hace tiempo ya le habían echado gafa a esto. Ella ya entendía la importancia de esto. Y entonces, por eso cuando se habló de la zona de extensión, ya con el presidente Pastrana, entonces, pues por eso pidieron estos municipios: San Vicente del Caguán, La Macarena, Vista Hermosa, San Juan de Arana, Peseta y La Uribe, porque ellos le estaban echando gaba a eso, a una ruta que una el país en el sentido de los paralelos. Bueno, sigamos. Bueno, esto pues, se le está haciendo propaganda, publicidad a la ruta del siglo XXI. La ruta del siglo XXI es la ruta que une el Pacífico con Venezuela. Es decir, ojalá que quede algo, por lo menos que quede su trazado. Entonces, ahí vamos de Ecuador por unos lugares que no son tan de alto relieve, sino marginal de la selva, a salir a Arauca, a aprovechar el río Meta, el río Arauca. Bueno, y que no descuidemos porque aquí hay peligro, aquí hay peligro. Aquí a Pitú, recuerden que en el año de 1998 quisieron tomarse Mitú. Y gracias a la ayuda del Brasil que nos apoyó, nos permitió usar los aeropuertos, no cayó Mitú. 3 días de combate y se salvó. Pero, no hemos entendido, no hemos aprendido la lección. No hemos entendido que esos casos son para que nos queden enseñanzas. Bueno, vamos a seguir porque el tiempo se nos está acabando. Esta es la ruta que yo digo que se llama la ruta del siglo XXI, ¿no? Que ya se le está trabajando. Bueno, sigamos. La logística tiene que ver con la infraestructura y con la geopolítica. Aquí muestro 20 grupos. Estos son estudios, no son estudios míos, son estudios de Planeación Nacional de municipios que se reúnen y suman 100, y el mínimo 100.000 habitantes, ¿no? 100.000 habitantes de esa reunión. Por ejemplo, aquí se une Turbo con, con Apartadón y aquí se une Montería con Sincelejo. Aquí se une Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Entonces, estos son los que llaman los sistemas de ciudades, que en ese sistema de ciudades se produce el 90% del Producto Interno Bruto de Colombia, ¿no? Y prácticamente el Producto Interno Bruto sale de esos cinturones de ciudades. Bueno, que tienen que verse pues en la geopolítica, en la infraestructura y en la logística. Es decir, que en la geografía que debemos enseñarle a los muchachos, pero como no se la enseñan en las escuelas, pues tenemos que conseguir un mapa y el sábado por la mañana darle una clasecita a nuestros niños de lo que es el desarrollo vial de Colombia y ponerlos a colorear un mapa. Como dijo José Mujica, la educación, hacer una plana con la educación. La educación
es lo primero que se hace, educación. Bueno, sigamos. El Departamento Nacional de Planeación y la Logística pues han estudiado que hay 6 corredores logísticos en Colombia: Bogotá-Cali, Medellín-Cali, Bogotá-Barranquilla, Bogotá-Barranca Bermeja, Bogotá-Bucaramanga, Medellín-Cúcuta y la sexta Bogotá-Villavicencio. Y sumado a esto, pues el río Magdalena para que sea un sistema de transporte multimodal. Es decir, ojalá que tenga 2 o 3 modos de transporte, ¿no? Lo vial terrestre y el río, más lo aéreo. Bueno, continuemos. Esta ayuda no la pensé mucho si la iba a traer, porque esta ayuda pues no tiene que ver con el problema del desarrollo vial. Esta ayuda la traje para mostrar pues que la violencia del narcotráfico nos va a matar. Porque miren ustedes que el problema del narcotráfico se está dando en las fronteras, aquí en Nariño, Putumayo, acá en el norte de Santander, acá en la que da al Atlántico y aquí en el centro. Eso es algo que tenemos que ponerle mucha atención. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero eso tendremos que solucionarlo. Es que imagínense que Colombia tiene 128 millones de hectáreas, ¿sí? De hectáreas en general. De esas 128, la mitad, pongámosle 60, son aptas para el desarrollo agrícola y ganadero. Y de 60 hectáreas, de 60 millones de hectáreas, 250.000 están sembradas en coca. O sea que por cada hectárea productiva que tenemos en Colombia, de 100, por cada una de esas 100 hectáreas, tenemos media hectárea sembrada en coca. Entonces, no, eso es una vergüenza, es una vergüenza. Y sobre todo para beneficiar a quién. Ni siquiera los mismos narcotraficantes saben a quién van a beneficiar. Porque cuando tienen más plata se agarran y se matan entre ellos. De modo que es la torpeza más grande que nos avergüenza a todos los colombianos. Bueno, entonces vamos a terminar ya también mostrándoles, no quiero perder la oportunidad, que el presidente Petro está interesado en darle salida al Catatumbo, ¿no? Salida hacia el Magdalena y a la Ruta del Sol. Pero que pues van 3 meses y no le ponemos cuidado. Lo único que yo he podido sacar en conclusión es que cuando era capitán del ejército me tocó trabajar entre esta carretera, la carretera Sardinata y Las Mercedes. Pero allá se quedó con una inmensa satisfacción, pero con un arrepentimiento también, porque le hicimos carretera a los narcotraficantes. Sí, ese fue el resultado, que las gentes buenas se fueran huyendo a refugiarse en el Coliseo de Cúcuta, ¿sí? Y los narcotraficantes aprovechando las condiciones para sacar su producto a Venezuela. Bueno, y ya por último, para volver a mostrar que la ruta de ahora, la idea de ahora, es no Ocaña Gamarra, que está al sur, sino Tibú, El Tarra, Convención y La Mata. Es la de ahora, pero no le metemos la mano. Van 3 meses y nada que se hace. Bueno, entonces también para que sirva mi conferencia o mi charla aquí para que nos demos golpes de pecho. Nos demos golpes de pecho y que nos pongamos las pilas. Bueno, muy bien. Entonces yo concluyo mi conferencia con estos 4 mensajes. Me perdonan si exagero un poquito, pero vean, el primer mensaje es que la única intención que oriente el desarrollo o que ha orientado el desarrollo de la infraestructura en Colombia es la mala fe. Es decir, todos a esto le meten política y los técnicos quedan a un lado. Los que más deben aquí aparecer son los técnicos, sensatos, estudiosos, prácticos,
y no los políticos, que los políticos no son sino ganan sacar votos. Bueno, segundo mensaje, la política se financia con dinero de la infraestructura. Mejor dicho, antes ha funcionado la infraestructura. Antes tenemos nuestras carreteras, porque resulta que esa plática la habían cogido era para financiar la política. Parecido ahora que los carrotanques de La Guajira dieron para todo lo que estamos viendo, ¿no? Y tercero, que no tenemos una visión geopolítica para el desarrollo de la infraestructura. Es decir, si no se estudia geografía, pues no hay geopolítica. Y si no hay geopolítica, pues no hay sentido a esto. Bueno, y cuarto, que solo un conocimiento geográfico del país pudiera llevarnos a la optimización de nuestros recursos y los esfuerzos. Es decir, a la lógica, al sentido común que nace de un conocimiento geográfico. Pero ese conocimiento geográfico nace de los niños de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años. Bueno, yo quiero también aprovechar esta oportunidad para hacerle propaganda a este libro que yo escribí y que entonces allá se vende en la biblioteca de la Universidad Militar. Se llama Geografía, Geopolítica e Infraestructura de Colombia. Pero no quería desaprovechar esta oportunidad para hacerle propaganda a un producto. Bueno, he terminado mi charla y les agradezco mucho la atención y espero pues que haya sido, que haya tenido algún efecto en la conciencia de las personas que me han oído. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a nuestro invitado en el día de hoy por la profundidad con que ha dirigido la conferencia. Ojalá tuvieran la oportunidad todos los colombianos de escuchar esto en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Uno de los principales problemas, quizá el mayor problema para que seamos una sociedad desarrollada, tiene que ver con la ignorancia geográfica. Colombia es un país donde la geografía no se estudia, la geografía prácticamente quedó prohibida por el sistema educativo y entonces esto ha generado toda esta serie de problemas que se ve reflejada en las cuatro conclusiones que son supremamente claras en esta conferencia. Vamos a dar por cerrado este ciclo. Nuevamente, muchísimas gracias al señor coronel Mamón Tuzán por esa profunda conferencia que nos ha dejado a todos plenos de satisfacción por haber asistido a la misma. Bueno, a nuestros invitados también muchísimas gracias y los esperamos en este ciclo de conferencias que continúa el 11 de junio. Muy amables y feliz tarde para todos.